Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a seguir hablando sobre las interacciones entre los objetos y ahora vamos a entrar en un tema que lo mencionamos, pero que todavía no habíamos visto en profundidad, que es métodos. Y de paso vamos a ver un tema anexo que también afecta a lo que es a los atributos, que es la accesibilidad. Muy bien, vamos a repasar lo que es un método. Habíamos dicho que los métodos nos describen qué es lo que puede hacer un objeto perteneciente a una clase determinada. En definitiva, dentro de un método, en los métodos de una clase es donde vamos a encontrar los algoritmos que hacen funcionar a la aplicación. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener una clase y en ella vamos a definir los métodos. Por ejemplo, en nuestra clase vaca vamos a tener los métodos correr, mugir, comer. Cuando hacemos la instancia de la clase vaca vamos a obtener un objeto y en este objeto vamos a tener justamente este objeto va a poder correr, va a poder mugir, va a poder comer. Entonces, ¿qué métodos va a tener un objeto? Lo que yo defina en su clase y el conjunto de esos métodos va a formar lo que puede hacer mi aplicación, ¿verdad? Que va a estar formada por, como dijimos, muchos objetos interactuando entre sí. En UML habíamos visto que los métodos se especifican en el recuadro inferior del cuadro de clase y siempre incluyen un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí se indican los datos de entrada que va a tener un método. La forma de describirlo es esta. Tenemos el nombre del método, los datos de entrada que va a tener ese método y qué tipo tiene cada dato de entrada. Y por último, el tipo que va a tener el dato de salida o resultado de este método. Esto lo vamos a ir explicando a lo largo de esta clase. En Java, la declaración de métodos se da, por supuesto, dentro de la clase, ¿verdad? Entre los paréntesis de la clase, las llaves de la clase, y tiene la siguiente estructura. Empezamos con un modificador de accesibilidad, luego el tipo de los datos de salida del método, el nombre del método, que siempre va con minúsculas, el tipo de los datos de entrada, y cada dato de entrada va también descrito de esta manera, igual que una variable, ¿verdad? Tipo y nombre del dato de entrada separado con coma. Luego llaves, y entre esas llaves vamos a incluir el algoritmo de ese método. Veamos ahora qué es la accesibilidad. La accesibilidad es una propiedad que nosotros le vamos a dar a cualquier método o atributo. Y nos va a establecer lo siguiente. En primer lugar, ¿qué otros objetos pueden leer o modificar los datos de un atributo? En el caso de los atributos, o sea, ¿qué otro objeto puede acceder a un atributo de mi objeto y modificar o leer esos datos? O en el caso de los métodos, ¿qué objetos pueden ejecutar ese método? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imaginemos un ser humano, ¿verdad? Que hacemos una clase basada en, estamos haciendo una simulación, una especie de juego, por ejemplo, como los Sims o algo así, en el cual estamos haciendo un juego donde se genera un personaje, ¿verdad? Y queremos incluir la propiedad del atributo color de ojos. La accesibilidad determina si otro objeto de mi juego, por ejemplo, otro usuario, puede acceder, ¿verdad?, a los datos de mi color de ojos. Por ejemplo, todos pueden ver el color de mis ojos. O ver, en este caso, dentro del juego, ver el color de los ojos del
personaje que estoy haciendo. Ahora bien, sería muy distinto si alguien, otra persona u otro objeto pudiera modificar forzosamente mi color de ojos, ¿verdad? De hecho, naturalmente ni siquiera yo puedo modificar mi color de ojos, ¿verdad? Es un ejemplo un tanto extremo, pero esa es la idea de la accesibilidad, ¿verdad? Que una propiedad que yo tengo, que mi objeto tiene, puede ser, está accesible, ¿verdad? A un objeto de una manera u otra. Luego vamos a ver de qué forma se puede dar esto. Y en cuanto a los métodos, significa que, supongamos nuevamente utilizando el ejemplo de nuestro personaje, que tenemos el método parpadear. Si yo puedo parpadear por voluntad propia, ¿verdad? Me cierro los ojos, los abro, parpadeé. Ahora bien, si alguien viene, ¿verdad? Y me intenta poner un dedo en el ojo, esa persona me va a forzar a mí a parpadear, a cerrar mi ojo. O si me entra un poco de polvo en los ojos, también voy a parpadear. O si hay un ruido fuerte, voy a parpadear. O sea, están forzándome a ejecutar un método que sería de mi objeto. La accesibilidad justamente determina, bueno, con un método o un atributo, quién puede acceder forzosamente y o ejecutar en el caso de los métodos o modificar o leer los datos de un atributo. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Tenemos 4 modificadores de accesibilidad en Java, que son public, protected, sin modificador, o sea que no hace falta agregarle nada en la línea. Esto lo hemos utilizado ya. Y private. Nosotros solamente vamos a utilizar 2. Vamos a profundizar en eso, pero en general vamos a utilizar 2. Public, que significa que cualquier otro objeto, y por cualquier otro objeto me refiero a incluso desde otras aplicaciones de Java, tiene acceso a mi método o atributo, ¿verdad? Esto es en el caso, por ejemplo, si utilizamos mi aplicación como librería para otra aplicación, que es posible. Pero en este caso, cualquier otro objeto tiene acceso a ese método o atributo y puede modificarlo o ejecutarlo. Y private o privado significa que ningún otro objeto tiene acceso al método o atributo, solamente el mismo objeto puede ejecutarlo o modificarlo internamente. Vamos a verlo en un pequeño proyectito que vamos a hacer. Vamos a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a agrandar para que se vea mejor. Java con Ant, Java Application, siguiente. Y vamos a crear una aplicación que se llama Cálculo de Promedios. Vamos a dar Finish para crear nuestro proyecto. Y lo que va a hacer nuestra aplicación es justamente, nos va a permitir calcular promedios. Vamos a salir un poquito. Muy bien, voy a cerrar los otros archivos que tengo abiertos, que es de nuestro ejemplo. Vamos a continuar con nuestra biblioteca, no se preocupen. Pero vamos a trabajar con este. Muy bien. Y nuestro cálculo de promedios, vamos a declarar un par de objetos acá, un par de clases. Nueva Java Class. Vamos a agrandar un poquito. Vamos a llamar a esta clase, vamos a llamar una clase alumno. Perdón, estaba seleccionado. Alumno. Finish. Y vamos a crear otra clase que se va a llamar asignatura.
Van a ser clases muy sencillitas. Entonces, en la clase asignatura vamos a crear un atributo de tipo int y lo vamos a hacer privado porque private int y vamos a llamarle puntaje. Muy bien. Y en alumno vamos a agregar lo siguiente. Vamos a ponerle unas cuantas asignaturas. Y como son asignaturas del alumno, vamos a hacerlas todas privadas. Private asignatura, vamos a llamarle programación. Ahora después vamos a agregarle programación 2 es igual new asignatura. Yo soy Aragán, así que yo voy a hacer esto, copiar, pegar, ¿verdad? Y por supuesto me está diciendo que está mal, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar programación 2, diseño web 1 y bases de datos 1. Entonces tenemos 3 asignaturas en la clase alumno. Muy bien. Entonces, volvamos aquí un poquito a la asignatura, ¿verdad? Y fíjense, el puntaje de la asignatura es privado. ¿Qué significa esto? Significa que ningún otro objeto, salvo el objeto mismo que yo creo con esta clase, puede acceder a este dato. Fíjense lo que pasa. Supónganse que yo quiero mostrar en pantalla. Vamos a hacer un método, por ejemplo, que el alumno nos diga el puntaje que tiene en programación 2. Entonces vamos a hacer un método. Va a ser un método público porque el alumno tiene que decirlo al mundo. Entonces vamos a hacerlo public, ¿verdad? Y acá llegamos a un problemita que tiene que ver con lo que veníamos diciendo de la estructura. Lo siguiente que viene es el tipo de datos. En Java podemos clasificar los tipos de datos de un método de dos maneras, de varias maneras de hecho. Podemos modificar a los métodos según sus datos de entrada o según sus datos de salida. Según los datos de salida, nosotros tenemos dos tipos de métodos. Sin datos de salida, tienen tipo void, que void significa vacío. Son métodos cuyo resultado no es necesario más adelante en otros métodos de la aplicación. Significa que ese método se ejecuta y no me devuelve ningún dato. ¿Qué es lo que suele suceder? Bueno, son métodos que trabajan con datos preestablecidos o no, pero que se hacen las modificaciones y yo no necesito que me devuelvan algo para utilizarlo más adelante. Un ejemplo, por ejemplo, son métodos que cierran la conexión a una base de datos, por ejemplo. Yo no necesito que me devuelvan ningún estado. Solamente quiero que corten la conexión a la base de datos. Por lo tanto, no me va a devolver nada. Va a cortar la conexión y ahí se terminó. Y por otro lado, tengo métodos que tienen datos de salida y su tipo va a depender del tipo de dato de salida. Esto es bastante complicado. Estos métodos
va a ser, estos métodos tienen un resultado que después yo voy a querer aprovechar en otros métodos. Entonces, el resultado que a mí me interesa se devuelve al final del algoritmo del método mediante el comando return. Vamos a ver esto. Supongamos que yo quiero que me devuelva el puntaje de programación. El puntaje, ¿cómo quiero mostrarlo? ¿Solamente quiero mostrarlo en pantalla o quiero utilizarlo más adelante? Supongamos que lo único que quiero hacer es mostrarlo en pantalla. En ese caso, si es lo único que quiero hacer, no quiero obtener el puntaje para utilizarlo más adelante, perfectamente puedo hacer un método void sin retorno de tipo, sin retorno de ningún dato. No tiene datos de salida, se ejecuta, muestra el puntaje y termina. Entonces vamos a hacer un public void puntaje programación 2 y abro llaves. Vamos a agrandar un poquito. Entonces lo que voy a hacer es mostrar en pantalla. Recuerdan, la orden es system.out.println y le voy a pasar, digo, bueno, yo quiero el puntaje de programación 2. Voy a llamar a la asignatura programación 2. Programación 2. Y digo, bueno, yo quiero mostrar sus datos. ¿Cómo muestro un dato de un objeto? Yo utilizo el punto. El punto significa pertenece a al revés. Entonces, lo que yo ponga acá va a pertenecer a programación. Por ejemplo, yo quiero mostrar el puntaje. Y fíjense que me da un error. Me dice que puntaje tiene un acceso privado en la clase asignatura. Este método no es accesible. Por lo tanto, tengo que buscar otra forma de obtener este dato. Si es privado, lo que se suele hacer puede ser de varias maneras. Pero una forma es la siguiente, ¿verdad? Simplemente, si necesito acceso, hacerlo público. ¿Verdad? Vengo a la clase asignatura, lo hago público y fíjense que ahora se me va el error porque ahora puntaje es público. De hecho, si yo vengo acá y presiono programación 2, punto, para ver qué contiene, y lo primero que muestra es puntaje. Genial. Tengo acceso. Y acá tengo ya mi primer método. Fíjense que es un método muy sencillito. Lo único que hace es mostrar en pantalla el puntaje. Por ejemplo, vamos a agregarle un poquito más acá. Vamos a ponerle más. Aquí. Programación. 2 puntos, espacio, el puntaje. Vamos a poner separadito. Más, y acá, puntos. O dejamos así, sin nada. Ahí va. Más puntaje. Vayamos a la clase principal. ¿Verdad? Acá, que es la que tiene el void. Y vamos a crear un alumno. Vamos a hacerlo alumno. Vamos a llamarle alumno Laura. Por un nombre nomás. Es igual a new alumno.
¿verdad? Y a Laura, fíjense, ya tengo el objeto, entonces voy a pedir que Laura me muestre qué métodos tiene con el punto. Después llamo al objeto, pongo punto, y fíjense que me aparece el método puntaje de programación 2. Me dice que es de tipo void. Y vamos a ejecutar este programita. Y lo que nos tiene que mostrar es que el puntaje de programación es 0. Vamos a hacer una limpieza. Porque nos tendría que haber mostrado algo. Y vamos a ejecutar de vuelta. Ahí va. Ahora sí. Fíjense. Programación 2, 0. Porque no hemos dado ningún puntaje a programación 2 todavía en nuestra clase. En la clase asignatura. Muy bien. Vayamos un poquito. Vayamos acá a asignatura. Muy bien. Supongamos, yo quiero dejar que el puntaje sea privado. ¿Cómo hago entonces, verdad? Para que el puntaje sea privado y pueda acceder a él. Lo que tengo que hacer es un método que acceda a los datos del puntaje, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un método que necesita información. ¿Por qué? Vamos a necesitar el dato del puntaje. ¿Qué puntaje quiero yo asignarle a esta asignatura? Y vamos a hacer, por supuesto, este método va a tener que ser público para que todos puedan acceder a él. Entonces, public. No vamos a obtener ningún dato, sino que simplemente vamos a establecer un dato en la asignatura, ¿verdad? Vamos a guardar un dato en la asignatura, en el atributo puntaje, por lo tanto es de tipo void. No tengo datos de salida, solamente estoy ingresando. Este es otro ejemplo de dato de método, que no tiene tipo de dato, sino que es void. Vamos a poner dar o poner definir puntaje y abro los paréntesis y las llaves. Muy bien, vengo aquí. Definir puntaje, pero ¿con qué información? Acá es donde establezco la información que va a entrar. Y yo digo, bueno, int, porque es un dato de tipo int, es un número entero. Y vamos a llamarlo puntos. ¿Ok? ¿Cuántos voy a definir? Yo voy a definir el puntaje con estos puntos. ¿Y qué es lo que va a pasar luego? Bueno, yo quiero que este puntaje, el puntaje de la asignatura, reciba este valor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo digo que yo quiero que un atributo de esta clase reciba este valor? Utilizo la palabra clave this. This se refiere a esta clase, ¿verdad? This punto, y fíjense que me llama a puntaje, ¿verdad? Entonces, el puntaje de, recuerden que el puntito significa pertenencia ¿de quién? De esta clase de asignatura. ¿A qué va a ser igual? A puntos. ¿A cuáles puntos? Estos puntos, fíjense que me lo resalta, que yo establecí acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando yo ejecute este método, me va a pedir un valor y va a guardar ese valor en el atributo puntaje. Aunque sea privado. Muy bien, ahora puedo guardar, pero yo necesito obtener. Puedo darle un valor, pero necesito obtener esos datos. Vamos a tener que hacer otro método. También público,
Pero ¿cuál es el problema ahora? Si yo quiero obtener los puntos, yo voy a obtener este atributo. Este atributo tiene un tipo. Voy a obtener esos datos datos con un tipo determinado. Por lo tanto, ahora tengo un tipo de dato de salida. Por lo tanto, mi método no va a ser void. Va a tener ese tipo, que en este caso es int. Entonces va a ser un public int y vamos a llamarlo ver puntaje. Yo solamente quiero ver, no necesito ningún dato de entrada, ¿verdad? Quiero obtener, no quiero ingresar. Entonces dejo los paréntesis vacíos. Abro, ¿verdad? Y me dice, bueno, fíjense que me tiene un error en la llave. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo mediante esto que va a haber un dato de salida de tipo int y yo en ningún momento lo especifiqué. ¿Cómo lo especifico? Mediante la orden return. Return significa devolver. Retornar. ¿Retornar qué cosa? Bueno, yo quiero que me retorne el valor de puntaje. Entonces directamente digo this.puntaje. ¿Qué vas a retornar? El valor de puntaje de esta clase. De esta manera yo puedo acceder al valor del atributo puntaje, aunque es privado, y puedo establecer el valor del atributo puntaje, aunque es privado. Ustedes dirán, bueno, profe, pero eso es lo mismo que dejarlo público, simplemente lo hizo más complicado. Sí, pero tiene otra ventaja además. Yo puedo, mediante este método, ¿verdad? Estos métodos solamente tienen una línea de código, ¿verdad? Pero en este caso acá, por ejemplo, yo podría establecer más algoritmo que controlara, por ejemplo, el origen de esta información o las características de esta información para que no entren datos maliciosos, por ejemplo. Eso se llama sanitizar las entradas de datos. Luego lo vamos a ver mucho más en profundidad en tercer año. Muy bien, vamos a aplicar esto en el primer algoritmo, porque si vamos, por ejemplo, vamos a guardar acá, y si vamos a alumno, vamos a hacer una limpieza, me va a decir que hay un error. Fíjense, me está diciendo que puntaje ya no tiene, de vuelta tiene acceso privado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar acá a puntaje, y fíjense que si hago control me demuestra que entre todas las cosas que tiene, me muestra ver puntaje y definir puntaje. Muy bien, vamos a poner ver puntaje. Y acá vamos a ingresar, vamos a darle un puntaje. En este mismo método vamos a darle un puntaje, ¿verdad? Entonces vamos a llamar a programación 2. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a aplicar lo que vimos hoy. This.programación2 y punto definir puntaje. Vamos a ponerle, vamos a ser buenos, pongamos 10. ¿Verdad? Entonces, ahora, vamos a guardar. Vamos a limpiar. Y nos tiene que desaparecer el error. Y se fue el error. Fíjense, no hay error en ningún lado. Si vengo a cálculo de promedios ahora, ¿verdad? A esta y la ejecuto. Ahora me tiene que dar programación 2. Tiene 10 puntos. Impecable. Hagamos un algoritmo un poquito más complejo, ¿verdad? Vayamos al alumno. Y hagamos un método que se va a llamar, vamos a hacerlo público, public
Vamos a hacerlo de tipo void. Y lo que vamos a hacer es que calcule el promedio. Vamos a llamarle justamente calcular promedio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el promedio? Recordemos cómo se calculó el promedio. Se suma todo y se divide entre la cantidad de elementos. Entonces lo que vamos a hacer es establecer los valores de todas las asignaturas, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, this, bases de datos 1, punto, definir puntaje, vamos a ponerle 9, this, punto, diseño web 1, punto, definir puntaje, vamos a decir que tiene 7, y this, punto, programación 2, punto, definir puntaje, vamos a decir que tiene 10. Muy bien, definimos los puntajes. Así que lo que vamos a hacer ahora es calcular el promedio. Entonces, lo que vamos a hacer es ir llamando a los valores de A1. Vamos a llamar a this.bases de datos 1. Y vamos a obtener el puntaje. Ver puntaje. Recordemos que este método me da un tipo int. Por lo tanto, puedo trabajar como si fuera un valor entero. Disculpen. Toqué el ratón y se me movió. Más this. Ya. Vamos a... Disculpen, chiquilines. Vamos a hacer una pequeña... Voy a crear una variable llamada int promedio. ¿A qué va a ser igual? A, ahora sí, this punto bases de datos 1 punto ver puntaje más this punto diseño web 1 punto ver puntaje de esta otra asignatura más, fíjense que con el más yo puedo seguir en el renglón de abajo, va a continuar hasta que yo le indique un punto y coma. This punto programación 2 punto ver puntaje punto y coma, ¿verdad? Vamos a ver. Y ahí tendría el valor promedio. El valor de la suma de todos. Pero yo quiero el promedio. Entonces lo que yo voy a hacer es... Abajo ya tengo la suma. Y voy a decir, bueno, promedio. O hagamos algo un poquito más prolijo. En vez de int promedio, vamos a ponerle int total. Y acá sí, int promedio, ¿verdad? Acá en total vamos a guardar el total de los puntos. Y en promedio yo voy a tomar a total y lo voy a dividir entre 3. ¿Verdad? Esto seguramente no me va a dar entero, pero me lo va a aproximar. O podemos también transformar esto a doble, ¿verdad? Que es con punto, con coma. Entonces me va a tomar este número entero, lo va a dividir entre 3 y me lo va a mostrar con coma. Y lo que yo voy a hacer, como es void, simplemente voy a mostrar en pantalla. System.out.print ln. ¿Y qué es lo que voy a mostrar en pantalla? Vamos a mostrar un pequeño texto. Promedio
dos puntos, un espacio, más, y voy a agregar, por supuesto, la variable donde tengo el valor promedio. Y voy a guardar, limpiar, espera que limpie, y ejecutar. Y, por supuesto, solo nos muestra esto porque no lo llamamos acá. Vamos a cálculo de promedios. Y acá vamos a pedir que de Laura, punto, ahora nos aparece calcular promedio. Muy bien. Ejecuto. Vamos a limpiar, porque no nos mostró todavía. Que actualice. Y vamos a ejecutar. Y fíjense que ahora, vamos a agrandar un poquito más, nos muestra que el promedio es 8. Y de esta manera generamos métodos que trabajan con los atributos. Un aspecto a tener en cuenta sobre los métodos de tipo o los métodos como este acá, ¿verdad? Como puntaje de programación, como calcular promedio, los métodos que no tienen que no tienen datos de entrada, algo a tener en cuenta es lo siguiente. Los métodos sin datos de entrada suelen ser métodos que acceden o modifican atributos propios del objeto, ¿verdad? No necesitan información externa. No necesitan ningún otro dato más porque todos los datos que necesitan están en el propio objeto. Ya están ahí. Por lo tanto, no necesitan datos de entrada. Mientras que cuando tenemos métodos con uno o más datos de entrada, hablamos de métodos que están trabajando con atributos externos porque los necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, si hiciéramos un método que pidiera diferentes asignaturas para calcular el promedio. Por ejemplo, podemos hacerlo más adelante. Un método un pequeño programita que reciba datos valores de forma dinámica hasta que le decimos basta y hace el promedio de todo eso. No es difícil, después es un pequeño proyectito que podemos hacer. Pero tener en cuenta estas dos cosas. Si mi método va a trabajar con atributos propios del objeto, probablemente no necesite datos de entrada. Pero si va a tener que trabajar con atributos externos, con datos que vienen de otros objetos, vamos a tener que agregarle datos de entrada y vamos a tener que definir cómo son esos datos, qué tipo tienen esos datos. Y con eso dejamos en la clase de hoy por acá. Vamos a seguir trabajando esto en las próximas clases y vamos a seguir viendo métodos y ejemplos de cómo combinar los métodos de formas cada vez más complejas en la siguiente clase. Nos vemos en la próxima clase.